No quiero que hablemos mucho del sílabo pasito a paso, sino en general. Como lo ven, porque eso lo vamos a ir trabajando. Si se dan cuenta, las unidades que tenemos están vinculadas con procesos prácticos de hay que hacer algo. Tienen algunas lecturas, pero son lecturas solo de apoyo. Si las quieren hacer, bueno, si no, aquí vamos a hablar de lo que vamos a hacer y no de lo que vamos a leer. También quisiera que en este proceso de reflexión sobre lo que ya vieron del sílabo, me digan hasta qué punto es conveniente. Yo no quiero poner un foro de discusión temático porque no tenemos temas, sino van a ser grupos. Entonces, ver qué dinámica utilizamos. Y habían dicho una ahí por WhatsApp, y eso está bien porque pueden trabajar como grupos en WhatsApp, ¿sí? Pero vamos a hablar eso. Así es de que les dejo ahí abierta el micrófono para que puedan hablar sobre el sílabo. Profesor Ángel, Sí, sí, me sí, pareció sí. muy interesante y también creo que es un reto en el sentido de que eh, casi que toda la preparación que nosotros hemos tenido a nivel académico en la UL, eh, que yo recuerdo solamente una vez hicimos trabajo en grupo. eh, y creo que esta es la segunda, bueno, tercera, porque el seminario de graduación fue en grupo. Creo que es un reto, ¿verdad? Porque vamos a tener que hacer concertación de pensamientos, de ideas. Aquí la duda que yo tengo es cuando vayamos a hacer eh, ¿cómo sería? Cuando vayamos a poner todo este trabajo, llámese video, llámese protocolo, lo que se menciona en el sílabo, ¿verdad? Tengamos que ponerlo ya en práctica. Tenemos que escoger una población meta, un grupo X o Y, ¿verdad? Entonces, si ese grupo, por ejemplo, en el caso de ISIS, que escoge una comunidad, eh, todos tenemos que ir, o el grupo de ISIS, digamos que yo y ISIS y José tenemos a un grupo, escogemos delimitamos el grupo que vamos a trabajar. ¿Sería específicamente ese grupo o estamos hablando en términos generales? Ok, pastores o líderes de comunidades o tenemos que socializar ese proyecto, ¿no? Socializarlo me refiero a que tenemos que llevar ese taller, ese protocolo. ¿Cómo se haría en ese caso? Tal vez estoy yéndome al final, ¿verdad? Pero es la parte No, que no, está quizás me bien. llamó más la atención. Sí, es que todo final tiene un principio y si no sabes cuál es el principio, difícilmente llegas a ese final y eso, por eso está muy bien lo que planteas. Vean, la idea mía, yo lo que traté de hacer es plantearle los procesos que vamos a tener, pero no los contenidos que van a haber en cada proceso. Y por eso ya Isis me había comentado algo y yo le dije, no te preocupes, eso lo vamos a hablar porque ya me estaba hablando de un tema. Y el punto es de que este curso no es de un tema particular, sino es más bien de un proceso, cómo hacer esos procesos con lo que ya tienen. La dificultad que tenemos ahora, pero eso lo vamos a ir dilucidando a través del proceso, es de que ustedes hicieron un curso de seminario integrado uno y se supone que ahí ya tienen el marco teórico del trabajo que van a hacer para este seminario integrado 2. Entonces, pero eso lo vamos a discutir después. Eso no es tan relevante ahora. Lo relevante es ese procedimiento que tú estás diciendo y es precisamente lo que yo quiero que comencemos a hacer esta semana, pero no lo tenemos que terminar, lo podemos terminar la siguiente. Y eso es reunirnos en grupo, determinar qué tema vamos a trabajar, ¿sí? Porque ahí sí pueden decir, bueno, trabajemos la niñez, trabajemos migración, trabajemos medio ambiente, ustedes deciden qué tema como grupo. Supongamos que están tres en el grupo y dice, ok, vamos a trabajar ese tema. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos lo que tú decías. En general, o sea, hacemos, digamos, vamos a hacer un protocolo de cómo atender a personas migrantes, a familias migrantes en Costa Rica, digamos, ¿sí? Un protocolo desde la iglesia o desde, digamos, comunidades de fe, que yo le decía a Isis, cuando digo comunidades de fe, ya está en el sílabo, no quiero que se entienda como comunidades instaladas de fe, sino pueden ser grupos sociales, pero que también tienen cierta sensibilidad hacia la fe y saben que es también amor al prójimo hacer lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, no nos limitemos a que tiene que ser una comunidad de fe establecida. Entonces ustedes deciden, lo vamos a hacer de forma general para cualquiera que les sirva este material, pero que reúna estas condiciones, que sean, por ejemplo, personas que tengan un liderazgo en una iglesia, en una comunidad de fe, qué sé yo, ese tipo de cosas.
Pero lo que sí no quiero que hagamos, porque eso sería muy complicado y no nos daría tiempo, es hacer cuadernos de trabajo para población meta. Sí, por ejemplo, para trabajar con la niñez, entonces son los cuadernos que van a utilizar. No, en lugar de eso, vamos a trabajar con los cuadernos de profesoras de escuela dominical, líderes comunitarios que trabajan con la niñez. Me explico, no son cuadernos de trabajo, son guías didácticas para que las personas puedan trabajar. Y entonces ahí ustedes ponen sus conocimientos exegéticos, sus conocimientos pastorales y teológicos al servicio de la comunidad. Pero no es una comunidad específica si ustedes no la tienen, sino tiene que ser de una comunidad. Entonces, me voy a poner un ejemplo. Está, eh, digamos, William, me voy a escoger así al azar. Isis y Claudia, que son quienes tengo ahí un poco más así ahí a la vista, más seguidas. Están en un grupo y dicen, vean, dice William, yo tengo una congregación y entonces vamos a hacer un material para esta congregación. Ni siquiera tengo que hacer trabajo de campo porque ya lo conozco y sé cuáles son las necesidades en el ámbito de la educación cristiana para la escuela dominical. ¿Ya? Ok, entonces él se encarga de pasarle la información y sobre esa base ustedes van a trabajar el material. Y entonces el problema va a ser cómo uno esto con lo del curso pasado. Pero ahí es donde viene que no es, como no es teórico, ustedes pueden poner, por ejemplo, los elementos de la importancia de que desde la fe también se hagan acciones políticas, pero las acciones políticas no son partidistas, ni tampoco son hacer reflexiones abstractas sobre política. Un ejemplo típico, medio ambiente. eh, Contaminación en el río X en Panamá. Quiero trabajar eso. Ok, nuestro grupo va a trabajar eso. ¿Y por qué quiero trabajar eso? Bueno, en primer lugar, porque hay contaminación. En segundo lugar, porque eso genera enfermedades. No sé, un montón de lo que quieran plantear ahí. Pero hay un elemento político. ¿Y cuál es? Que las instituciones gubernamentales nos están haciendo responsables de resolver estos problemas comunitarios. Entonces lo hace la iglesia y esta es una acción política que hace la iglesia, porque está interpelando el sistema que no lo hace y que es responsable de hacerlo. Entonces, ¿en qué se convierte? Y es aquí donde también entran esos elementos teológicos, José, que vienen también de la exégesis bíblica, que tienen que ver con la dimensión política de la fe, sobre todo en términos de profetismo, que no es solo hacer la crítica política, o sea, decir, las instituciones no se hacen cargo de esto, entonces las iglesias lo deberíamos de hacer. Se hace esa crítica, pero también se plantea la esperanza. Este es nuestro proyecto de esperanza. ¿Me explico? Entonces ya hago la crítica política y el proyecto. No hay crítica política. Si no hay proyecto, la crítica política no es política, es solo crítica. ¿Me explico? Entonces ahí, eso es lo que vamos a hacer en los grupos. Después, ¿cómo vamos a meter esa información? Eso vamos a ir viendo el proceso. Pero esa es la idea. La primera etapa sería eso, reunirnos, discutir cómo lo vamos a hacer. Y ahí yo con los grupos les puedo ayudar a darles ideas o algo, pero si quisiera que sea decisión de ustedes. ¿Están? José y después Isis. Sí, gracias, Ángel. Bueno, pues sí, me parece interesante la propuesta en la línea de que vamos construyendo cada semana el producto, ¿verdad? En una construcción colectiva con su apoyo, es lo que estoy tratando, es lo que entiendo más bien. Ahora estaba viendo los contenidos y ya empecé así, ¿verdad? Que dice que vamos a trabajar el método teológico de la circularidad hermenéutica. Ya con solo eso me quedo yo pensando, ¿y eso qué es? Supongo que lo vamos a ir conociendo en el camino, pero digamos, con respecto a las mediaciones, ver, juzgar, actuar, lo socioanalítico, lo hermenéutico y práctica. Lo que yo entendí del curso anterior, que el ver, juzgar y actuar viene de una metodología, la teología de la liberación, creo. Pero yo lo que no sé si en el curso podríamos ver un poco una lectura base que me aclare a mí cómo se desglosa el ver, cómo se desglosa el juzgar y cómo se desglosa el actuar. ¿Verdad? Yo había dicho anteriormente que yo trabajaba en lo que internacionalmente se llama Cáritas,
Ah, Utilizamos este método ver, juzgar, actuar, como ver la realidad, juzgar a través de los evangelios y actuar, poner en práctica lo que vimos en el juzgar y en la realidad, digamos, como para tratar de dar una solución, pero no lo tengo muy claro en otro nivel. Entonces ya. creo que me gustaría tener un poco más de conocimiento al respecto, una base. Sí. Mira, en primer lugar, si lo has trabajado en Cáritas, ten por seguro que conoces el método, porque Cáritas, no solo Cáritas, pero diferentes organizaciones internacionales como Cáritas, católicas especialmente, han trabajado este método por muchos años. Tal vez lo único, y yo te voy a pasar un par de lecturas que son interesantes, antiguas y más nuevas, para que veas cómo está la diferencia. O sea, se las voy a pasar y cualquiera que las pueda leer. Pero algo que hay que tener presente es de que el método ver, juzgar, actuar no es de la teología latinoamericana de la liberación. El método ver, juzgar, actuar proviene especialmente de este grupo de jóvenes cristianos de Bélgica que se empezó a desarrollar con el cardenal Joseph Cardegin, creo que se llamaba. Exacto. Sí, quien empezó a trabajar con jóvenes que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron sin trabajo y quedaron en una situación de anomía social. Eso significa que quedaron en un estado en que ya no tenía sentido la vida. ¿Qué valor tiene la vida cuando hay destrucción, muerte y todo eso? Entonces estos jóvenes obreros de Bélgica, con la guía que en ese tiempo no era cardenal, sino era un sacerdote. Empezó a trabajar y reunía a jóvenes y les decía, vean ustedes, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Entonces empezaron a ver, yo trabajo, no tengo acceso a esto. Entonces, eso que están viendo, veamos cómo Dios nos ayuda a acompañarnos en este proceso y qué expectativas podemos encontrar y después hacia él. Entonces ahora actuemos, organicémonos, hagamos trabajo, pero era una cuestión un poco más puntual y muy, muy contextual, que respondía a situaciones claras de la posguerra, de la juventud de la posguerra para la reconstrucción de Europa. Por eso te digo, o sea, históricamente no proviene de la teología de la liberación. Lo que pasó es de que en el Concilio Vaticano II, a partir de los documentos oficiales que sacaron, asumieron ese método como el método oficial de la teología del Vaticano II. Y cuando llegó a Latinoamérica, las personas teólogas de Latinoamérica, especialmente a través de la conferencia esta de Medellín que hicieron en Colombia, fue donde plantearon que ese método funcionaba, pero la diferencia ahora es de que el sujeto cambiaba. No eran los jóvenes obreros de Europa, sino era, ¿quién? El sujeto pobre. Y por eso empezaron con el planteamiento de la opción por los pobres, que después se pasó a la opción preferencial por los pobres en Puebla, y después pasó a la opción preferencial por las personas empobrecidas. Sí, porque ya se dijo, no son pobres porque quieren, sino son empobrecidas por un sistema. ¿Sí? Y no es una opción solo por las personas empobrecidas, sino es preferencial, como lo hizo Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí empieza una reflexión sobre el método. Ahora bien, en términos formales, el método, además de eso, se construyó a partir de elementos filosóficos que provienen, y por eso hay la circularidad hermenéutica, del círculo hermenéutico, que ya lo trabajaron diferentes teólogos, pero em, tomando como base la filosofía. ¿Sí? Donde planteaban que todo conocimiento textual de un texto cualquiera en la literatura surge de un círculo hermenéutico que se va dando en la mente, o sea, es un círculo de interpretación. El texto que recibo, la reflexión que hago sobre el texto y cómo lo devuelvo para transmitirlo, ¿verdad? O sea, es recepción, interpretación y socialización de nuevo, ¿no? Entonces ese es el círculo hermenéutico. Y por eso era círculo, así, y lo pongo así en vertical, el círculo, ¿no? Y entonces la teología de la liberación unió esos dos elementos. El ver, juzgar, actuar que ya existía, lo unió con el círculo hermenéutico, pero dijo, no es círculo así, es circularidad, así porque es comunitaria. Y en la actualidad ya no se habla de circularidad, o por lo menos es una crítica que yo he hecho al método, sino se habla de un movimiento en espiral
como círculos en espiral que cada vez están en instancias más complejas de reflexión. Y cuando llego y alcanzo un alto nivel, digamos, de eso, he cambiado la realidad, pero esa realidad se convierte en el desafío a cambiar otra vez. Entonces eso va generando una espiral y no solo una circularidad que se queda rotando, ¿verdad? No sé si eso más o menos te da una idea de lo que es el método, sí, de la Sí, circularidad. sí, claro, sí. Perfecto, gracias. Creo que Isis quería comentar algo. Sí, bueno, Ángela, a mí de lo que leí, lo que más me llamó la atención fue lo de los podcasts, porque yo creo que hoy por hoy las personas no tienen ni tiempo ni ganas de leer y entonces a mí me parece que eso es una idea muy buena, no porque sea la favorita de hacer mía, a mí me encanta escribir, pero Yo sé que a sí ti te gusta escribir di- y escribes para, bien. gracias, gracias, para divulgar, sí creo que tenemos em, hay un señor que se hizo millonario en Estados Unidos y dijo, hagan de lo que les gusta un hobby y de lo que le gusta a la gente un negocio. Entonces, si queremos llegar a la gente de ahí, tenemos que darle lo que a la gente le gusta, no lo que a nosotros nos gusta. Entonces, bueno, por ahí me Mm, parece que esa es como, pues, la mejor opción. Yo creo que es la mejor opción. Además, no la veo como tan complicada porque tenemos que hacer nada más 3 episodios si ujú. nos Sí, decantamos por ahí. ahora, ahora, Isis, la idea es esta, porque yo entiendo lo que dices y yo estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho tú sabes que yo estimulo mucho eso, que la gente que no escribe, especialmente que produzca su conocimiento y lo traslade a través de los medios actuales, modernos, ¿verdad? De socialización. Y muchos son las redes sociales, a través de podcasts o de videos, ¿no? De video podcasts y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, la idea mía no es tanto que nos decantemos por un tipo de producto y otro, sino por ejemplo, y por eso cae bien eso que estás comentando, porque si tenemos ese grupo en donde dijimos que estaba, ¿quién dije? José, Isis y a quién puse ahí. Creo que era Claudia. William, O William, bueno, el grupo que es, sí, William, Isis y Claudia había dicho. Entonces, es que ahora se me movieron en la pantalla, ya no los tengo en el mismo orden. Entonces, por ejemplo, dice William, porque yo sé que William ya trabajó algo así. Yo tengo ya unos videos de información sobre medio ambiente, ¿verdad? Y ya tengo esa experiencia de cómo se hacen. Si el tema es niñeces o si el tema es migración, yo sé cómo puedo hacerlo eso en la comunidad. Yo me hago cargo de los video podcasts y de los videos de lo técnico, no estoy diciendo, o sea, van a participar en yo me hago cargo de eso. Ok, ahí sí le gusta escribir, entonces yo me hago cargo de la parte, digamos, más de escribir los textos que se requieren para eso. Entonces viene Claudia y dice, yo me hago cargo de la parte metodológica, ¿va? Identificar claramente dónde está el ver, juzgar, actuar en esto que vamos a hacer y así hacemos una cartilla didáctica para estas personas, pero ya contiene esos 3 elementos. O hacemos un protocolo de acción donde decimos, bueno, cuando hay violencia intrafamiliar, ¿cómo detectarla? Ta, ta, ta. Y aquí hay videos que nos ayudan para esto. Entonces, esa es la idea, porque entonces están poniendo al servicio de un proyecto común sus capacidades diversas, ¿verdad? Y no, Ahora, Ángel, sí, yo no escribo. con respecto a eso, digamos, bueno, y lo que te había dicho, a mí me gustaría como hacer, no sé si se puede ahora, pero ahí lo lanzo. 3 cuentos, digamos, yo entre lo que hablé del trabajo que hice, hablé de los últimos 3 capítulos de Jueces, que son horribles. Entonces, yo ya había hecho un cuento de em, el capítulo 20. Entonces, me gustaría hacer un cuento del 21, del 19 había hecho el cuento, hacer uno del 20 y otro del 21, enfocado en
que las personas que lo escuchen especialmente, o sea, porque supuestamente sería para niños o niñas, pero eh, se puede usar para todo, porque a mí por eso me gusta trabajar pensando en una población infantil, porque digo, si lo entiende una persona chiquitita, pues lo entiende cualquiera. Entonces, a partir de ahí se cuestiona. Digamos, yo había hecho también un proyecto para otro curso que yo le puse, el cuento te lo cuento yo, porque digamos, es un cuento que surge de una narración bíblica, pero lo cuento como cuento para que la gente lo pueda cuestionar, porque es muy difícil que una persona cuando lee la Biblia, pues la cuestione, pero cuando es un cuento, sí lo puede cuestionar. Entonces, les decimos a las personas, digamos, con preguntas, ¿qué podría ser diferente para tener otro final? Entonces, ahí ya se genera, digamos, la propuesta y sobre todo la esperanza, porque yo creo que en este tiempo nos urge otra vez ese, esa gasolina que nos da escuchar a Jesús con sus propuestas, porque ya como que la gente dice, es que ya esto está así y ya no lo vamos a cambiar. Ujú. Entonces, eso es lo que yo quisiera Sí, como a mí generar me, esperanza. sí, a mí me parece interesante porque creo que ahí es la creatividad que ustedes puedan implementar. Ahora bien, como vas a estar en un grupo donde se va a trabajar, puede ser que lo que tú realices sea como un material precisamente para trabajar el proyecto común y no que ese sea el proyecto común. Puede ser que sí, no estoy diciendo que no, sino más bien eso lo tienen que reflexionar en el grupo y decir, bueno, ¿qué les parece si hacemos para capacitar gente esto y en lugar de poner videos, por ejemplo, podcast, ponemos cuentos en una unidad, en la otra, en un módulo, en el otro ponemos videos, o un video y un cuento, no sé, algo así, y diferentes reflexiones, depende qué tipo de personas lo van a usar. Yo lo que quiero que vean es de que no vamos a hacer trabajo cuadernos de trabajo, porque eso no nos queda tiempo, eso es muy largo y eso tiene que llevar no solo una serie editorial diferente, sino que vamos a hacer material para personas que van a trabajar con población meta. O sea, por ejemplo, si usted va a trabajar con la niñez, le proponemos, lea este cuento como dinámica inicial, cuestiónelo con estas preguntas o adapte estas preguntas a lo que usted necesita. Tome estos elementos de lo que ya hicieron del curso anterior o de lo que ustedes quieran poner ahí como una base para reflexión, pero no lo tienen que poner la teoría, sino tienen que poner la reflexión sobre esa teoría. ¿Por qué es importante esto, verdad? De politizar este tipo de cosas. Y después, ahora, haga usted su propio cuento con esta cosa, o haga usted su propia grabación de podcast tomando en cuenta esto. Entreviste a una persona adulta sobre qué piensa, o una niña, un niño. Me explico, pero eso ustedes lo hacen en el grupo. Pero yo lo que no quiero es de quitarles ni la motivación, pero tampoco reducirlo solo a algo, sino que lo vean como algo más integral. Y en el grupo deciden qué material van a utilizar para acompañar su proyecto. ¿Queda claro eso? Ok, y eso lo van a hablar en el grupo, no me tienen que convencer a mí, se tiene que convencer el grupo, qué hacemos, cómo lo presentamos. Y después lo proponen aquí y aquí nosotros vamos a disfrutar lo que nos digan, les vamos a hacer la crítica correspondiente para que lo mejoren y para adelante. Eva y Carmen. Sí, profesor, mire, puede ser que sí hemos tocado el tema de una manera ah, general, pero a mí me ayuda en cuanto a qué es lo que me ha llamado del sílabo, es que podamos entender bien o definir bien sobre la metodología de las clases, ¿no? A Usted plantea una posición de que va a haber un espacio en la cual vamos a interactuar, usted nos va a dar información relevante que nos ayude, ¿no? A desarrollar nuestro tema, habrá espacios para trabajar en grupo, pero que nos diera cuáles son
expectativa o qué es lo que de verdad usted espera de esa metodología que vamos a trabajar cada día en clases, ¿no? Porque al final es una plenaria general, ¿no? Entonces ya el grupo ya sabe, bueno, tenemos que a veces yo soy un poco metódica en ese sentido, que yo necesito saber esto y esto, ¿no? Para Ujú. llevar un hilo conductor de todo. Y también eso es aparte de las los distintos diseños, ¿no? Que usted plantea, que son cuatro, y que nosotros podamos entender específicamente en qué consiste cada uno, ¿no? Y cuál es la, la idea central en cada uno de esos. Sé que hemos hablado así como hablamos de podcast, que puede ser que se acopla a uno de estos cuatro que usted planteó, pero qué exactamente es cada uno, para así cuando vayamos a definir en grupo cuál proceso o cuál producto vamos a sacar, ya estemos claros. Esa Sí, era mi pregunta. sí, mira, en primer lugar, lo primero que planteas creo que es digamos, lo más relevante en términos del proceso que vamos a hacer dentro del curso, y es de que yo voy a tratar de trabajar en forma de talleres. Por ejemplo, les voy a decir, vean, vamos a comenzar, y esto todavía quiero ver si me da tiempo de hacerlo hoy, que esta sesión quisiera de que viéramos cómo identificar un fenómeno que queremos, un fenómeno social, que es o sociopolítico, al que le queremos, al que queremos acercarnos para hacer una propuesta. ¿Qué elementos están ahí presentes? Y esto no es cuestión de teoría, es cuestión de lo que observamos. Y por eso es siempre tener claro que los fenómenos, cuando nosotros trabajamos el tema de la migración desde la iglesia, estamos trabajando un fenómeno social, ¿sí? Siempre, no importa el tipo hacemos digamos, una reflexión o una lectura comunitaria de la Biblia sobre un tema, digamos, sobre las mujeres en la Biblia, y hacemos una reflexión ahí. Lo que estamos haciendo es hablando de un fenómeno social, que es el fenómeno social vinculado a una categoría, que es la de género, porque podemos hablar de violencia, ese es el fenómeno, violencia contra las mujeres en la Biblia, y la categoría es género. Entonces ustedes van a, cuando, cuando nosotros estamos aquí, yo lo que quiero es de que sepan identificar qué factores están presentes en el fenómeno que van a presentar dentro de su proyecto. Por ejemplo, y pongo a Isis porque ella me había comentado algo, la pongo como ejemplo en el sentido que ella había comentado que quería trabajar sobre las niñeces y ahora estaba hablando sobre cuentos y todo eso. Entonces, claro, voy a trabajar con las niñeces, pero ¿qué es lo que voy a trabajar sobre el tema de la niñez? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el fenómeno que me hace pensar que eso es importante? Y si yo digo, sí, es que no hay una educación apropiada para la niñez, el fenómeno es la educación, no es la niñez, ¿verdad? Es la educación, pero el tema es sobre niñez, pero es un tema de educación. Entonces, identificar el fenómeno. Y cuando voy a identificar el fenómeno, tengo que tener claro qué elementos o qué actores están presentes dentro de ese fenómeno. Sí, porque un fenómeno social no se caracteriza porque solo en la iglesia se da o porque solo se da fuera de la iglesia, sino hay diferentes actores. Hay unos que están de forma directa involucrados y otros de forma indirecta. Entonces, es lo que quiero que reflexione, porque eso les va a ayudar a que la metodología quede clara de lo que van a hacer. Eso es por un lado. Eso significa, yo vengo y les digo, les doy solo elementos, unos 15 minutos, les digo, este es un fenómeno y todo. Entonces, ahora ustedes su primer trabajo en grupo va a ser identificar el fenómeno. Se reúnen, bueno, van a tener esta vez dos trabajos. Uno es no solo identificar el fenómeno, sino también empezar a hablar de qué posible producto van a generar. Pero solo hablar, todavía no decidir. A comentar para que vayan pensando. La idea es de que al terminar esta primera unidad, que son tres reuniones, ya tengan una idea de lo que van a hacer, cuál es el fenómeno y qué materiales van a utilizar. Entonces, ya con eso, que yo espero que se reduzca solo a, o a cartillas didácticas donde van incluidos videopodcasts y todo este tipo de cosas, o a protocolos, porque es en donde es más fácil poner como les dije, en sintonía los conocimientos teóricos y prácticos que han venido haciendo, ¿verdad? Es más fácil. En un video es difícil porque tienen que hacer después un informe sobre ese video que se hace más largo el informe que el video mismo.
¿Me explico? Entonces, pero al contrario, no, porque hacen el video y no tienen que informar sobre el video, porque el video solo es un material que les ayuda a la cartilla, digamos, o a la guía, a lo que hagan o al protocolo. Estamos, esa es la idea del trabajo que vamos a hacer. Tipo talleres, donde vamos a trabajar, qué se está haciendo, y ustedes en sus grupos van decidiendo lo que van a hacer. Entonces, en esta primera reunión es decidir quiénes van a conformar los grupos, cuánto lo hacen, cuántos grupos hacemos, ¿verdad? Que yo creo para mí, o dos o tres grupos, no más, porque no se necesita más, ¿verdad? Porque puede ser que solo dividamos en dos el grupo y si los dos grupos quieren hacer una cartilla didáctica, la hacen, solo va a ser diferente tema, obviamente. Estamos, no sé si eso responde un poco al proceso, ¿sí? Eh, Ok, y aquí, pero vamos, pero mira, lo que quiero es de que hagamos este proceso conjuntamente. Las unidades que están ahí nos dicen qué es lo que va a haber. Puede ser un poco complejo, aquí vamos a hacer esto y todo, pero son talleres, nada más talleres. Ahora, en esta semana nos vamos a encargar de hacer el diseño de lo que queremos. Y una cosa, los diseños, cuando ya entremos a la fase del diseño del material, va a ser en Word. Ustedes hacen el diseño, pero después yo ese diseño lo voy a tomar y lo voy a convertir en un diseño profesional a través ya de programas de edición. Pero ustedes hacen, digamos, qué es lo que quieren presentar, porque yo no les voy a hacer el diseño, porque tiene que quedar de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Lo que les gusta y todo eso. Yo puedo hacer un diseño y se los hago, pero no ese es el objetivo. Estamos, entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces yo les voy a ir acompañando, ¿no? Mira, aquí pueden hacer esto, este grupo esto. Entonces nos reunimos, hacemos, yo les digo que es, digamos, qué técnicas, cómo se hace un diagnóstico participativo para saber cómo recolectar información, si es de que lo necesito. Ya lo trabajo, ¿no? Para mí ese va a ser el proceso, pero lo podemos cambiar metodológicamente, no tanto en contenido, sino metodológicamente, de decir, no, mejor dediquemos más tiempo a esto o menos a esto, porque esto es, sí, no sé, o queremos profundizar más en esto. Por ejemplo, ahora José hablaba algo del método. Ah, ok, vamos a tomar 15 minutos para explicar, no vamos a hacer una clase teórica sobre el método teológico, sobre un tema que a ustedes les cueste vincularlo a su trabajo, pero yo lo puedo reflexionar, pues porque por eso soy teólogo también, ¿no? Entonces, también tiene, sí, o sea, si tengo una expectativa, no le van a ir a preguntar a otro profesor o profesora, si no yo estoy aquí, claro, si yo no puedo, le podemos preguntar, pero ya todo el grupo a otra persona, pero mientras yo esté aquí, ustedes pueden preguntarme y si yo puedo, con gusto, voy a tratar de profundizar en los temas, pero ese no es el objetivo del curso, profundizar en los temas, pero lo puedo hacer con gusto, ¿verdad? Estamos. Yo no les voy a hacer una crítica, sí, pero aquí esto no tiene que ver con política, eso no se preocupen. Yo les voy a ver que se pueda aplicar lo que están planteando ahí, porque se supone que ahí hicieron un trabajo y tuvieron buenas críticas de su trabajo final. Entonces, creo que el contenido, el marco teórico, por así decirlo, no va a ser problema. Que no lo vamos a trabajar como un marco teórico típico, sino va a ser más bien como una justificación de por qué es importante ese material. O sea, no crean que tienen que poner 500 citas bibliográficas. No, es solo una justificación general, pero que sintetice ese trabajo que ya hicieron sobre, digamos, la importancia de la política y la religión para desarrollar proyectos de incidencia sociopastoral. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, vean, hablando de esto de fenómenos, ¿sí? Ustedes saben, no sé si se han dado cuenta, en cualquier ciencia se habla de fenómenos, no se habla de situaciones. O sea, hablamos de situaciones cuando le bajamos un poco el nivel, pero en general se habla de fenómenos, porque los fenómenos tienen ciertas características que nos ayudan a identificar qué es lo que ocurre con algo o por qué está pasando algo. Y un ejemplo, creo que con Isis, y no sé si alguien más, ya trabajamos eso, creo que en uno de metodología de la investigación ya hace algún tiempo. Eh, yo creo que trabajamos eso de los fenómenos. Y una de las cosas que tenemos es que generalmente cuando decimos fenómeno social lo desvinculamos de la categoría fenómeno. ¿Qué significa fenómeno? Como decimos social, es por ejemplo, a ver, solo en una palabra alguien que me hable de un fenómeno social, una palabra en un término. La migración. Ujú. Migración, fenómeno social, otro.
La violencia doméstica. la violencia doméstica. Y ahora, si yo les digo un fenómeno, díganme, háblenme de un fenómeno que no sea social. Puede ser el cambio climático. Es un fenómeno social porque afecta a la sociedad. En términos colectivos me refiero. Pero sé por dónde vas, pero si lo ves así como fenómeno, es un fenómeno social porque afecta a una colectividad, pero después vas a ver que también no es solo un fenómeno social. Otro tipo de fenómeno, y no tiene que ser tampoco cultural. Tormenta, ¿Cómo? una tormenta. Una tormenta, ¿sí? Que tiene implicaciones sociales, pero no es un fenómeno. Cuando yo veo la tormenta, no es un fenómeno social, aunque pueda ser producida por, digamos, el medio ambiente, y por eso te decía Eva, hay relación, pero el fenómeno en sí puede ser independiente. Puedo analizarlo solo como fenómeno la tormenta. Por ejemplo, cuando hablamos de tormenta, ¿qué tipo de fenómeno es ese entonces, Regina, cuando hablamos de tormenta? Meteorológico. Meteorológico le podemos denominar, ¿sí? La violencia, La violencia es fenómeno social o cultural, depende desde dónde se quiera analizar. Ahora bien, cuando hablamos de fenómenos, por ejemplo, ahorita que tomamos la tormenta puede ser tanto un fenómeno físico como un fenómeno químico o una combinación de ambos. Depende cómo lo enfoco. ¿No es cierto? Si yo lo enfoco desde, digamos, los elementos que entraron en conflicto para que se genere la tormenta y transformar a cierta materia en energía, depende, ¿verdad? Si lo estoy, desde dónde lo estoy analizando, es un fenómeno químico, ¿no es cierto? Porque hubieron cambios drásticos en esto y es un fenómeno químico. Pero si lo analizo solamente desde la caída del agua que se llenó mucho, por ejemplo, el volumen de agua que inundó la cosecha y todo, es un fenómeno físico, ¿sí? Y si ese fenómeno, y ahora viene lo que decía Eva, si ese fenómeno lo vinculo, que eso es producto de la destrucción del medio ambiente que se provocó todo eso, ya no es solo un fenómeno químico y físico, sino también es un fenómeno social. Y si lo analizo, ¿cómo enfrentarlo? Se convierte en un fenómeno político. Si se dan cuenta, depende en dónde me ubico para ver un fenómeno. Entonces, un fenómeno, por ejemplo, vean, este fenómeno les va a gustar, ¿sí? En términos de relaciones de género. No, no tanto de relaciones de género, pero puede ser que sí. Si yo hago un huevo estrellado, ¿sí? Ya, lo pongo ahí, lo pongo estrellado. ¿Qué fenómeno es ese? Puse fuego, el huevo estaba ahí y me salió estrellado. Opción, ¿Ah? No, pero de los que hemos hablado, fenómeno general, en general, ¿qué tipo de fenómeno es? ¿Es un fenómeno físico, químico, social, político? Físico. Físico, dice Isis. es ¿Alguien más? químico. físico-químico. Vean, es un fenómeno básicamente químico. ¿Y en qué consiste la diferencia entre un fenómeno físico y uno químico? En que los elementos internos que componen el huevo cambian completamente su dimensión y sus características. Ya no son las mismas. No es como el agua cuando entra en estado ya sea gaseoso, líquido o ¿cómo se llama? Sólido, sigue siendo agua. O sea, su constitución molecular es la misma. Y por eso es un fenómeno físico, ¿sí? Ya sea que esté en vapor y todo. Siempre es H2O, o sea, no cambió su constitución molecular. Ahora bien, con un huevo sí cambia. El huevo, o sea, digamos, la yema ya no es yema, ya cocida cambió su constitución molecular, ya tiene otra fórmula. No vamos a entrar en eso, a mí me fascina la química, pero no vamos a entrar en eso, pero ya tiene otra constitución molecular. Ahora bien, si ese huevo se rompió cuando hice, o sea, no quedó bien cuando lo hice, sigue siendo un fenómeno químico, ¿no es cierto? Pero si ese huevo que no quedó bien, o sea, son dos huevos, uno lo hizo una mujer y quedó bien, y el otro lo hizo un hombre y quedó mal. Y entonces ¿Por qué así, profesor? yo digo, no, solo por ponerlo como ejemplo, Protesto. yo digo, y entonces viene la mujer y dice, típico, porque los hombres no saben cocinar.
¿En qué se convirtió ese fenómeno químico? De género, Sí, en un fenómeno social. Cultural. Sí, social. o cultural, pero lo cultural es siempre social, ¿verdad? Entonces se convirtió en un fenómeno social, pero en un fenómeno social que yo lo abordé políticamente. Ya vieron, los hombres no saben cocinar huevos. Entonces se convirtió en un problema de género y ese ya es político. Es un fenómeno social y lo político se lo da la categoría género. Eso fue lo que vieron en el curso anterior, solo que no, lo vieron con palabras sofisticadas, un problema, cómo la religión va a abordar un tema, lo puede abordar, lo voy a poner así de forma sencilla, lo puede abordar desde la perspectiva de un fenómeno físico, digamos, ¿no? No cambió nada, solo era un problemita que había ahí. Lo puede abordar desde lo químico. Se tienen que dar las formas de cambio para transformar las estructuras y eso es más profundo, químico, digamos. No es químico, pero solo por poner digamos, el ejemplo simbólico, o se puede abordar desde nosotros como una iglesia profética debe transformar las estructuras sociales, ya lo está abordando políticamente el mismo fenómeno social, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes reflexionen, de que no lo vean cuando digan fenómenos. Sí, pero es que nosotros no trabajamos con fenómenos, nosotros trabajamos con el amor al prójimo. Sí, pero el amor al prójimo responde a un fenómeno, porque no hay amor al prójimo. Entonces es un fenómeno social al que le queremos dar respuesta. Cuando empezamos a pensar así, empezamos a pensar políticamente y empezamos a unir elementos. Les voy a mostrar solo unas cosas que tengo ahí para que también las personas que no están tengan por lo menos una presentación un poco más con figuritas o escrito ahí, donde yo planteo algunas cosas relacionadas con el fenómeno. Es muy corto lo que vamos a ver. Si se recuerdan, el tema de esta primera unidad es diagnóstico participativo y realidad sociopolítica, que fue donde entramos a ese primer paso del ver. Y que si con las lecturas que después les voy a dar y me recuerdan, me lo envían ahí por el WhatsApp y yo les voy a enviar las lecturas. El ver, juzgar y actuar es la parte, como dijera, teórica del método, siempre es abstracta y después lo van a comprender estos con esas lecturas, pero eso no me interesa ahora, sino solo ver que estamos ubicados en la parte de ver la realidad y eso es cuando diagnosticamos y cuando hacemos un diagnóstico participativo, por ejemplo, en contextos de iglesia, es cómo vemos el tema de la migración en la iglesia, ¿sí? O desde la iglesia, más bien, no en la iglesia, sino desde la iglesia. Entonces, y para hacer esto, de primero tenemos que identificar un fenómeno para saber sobre qué vamos a diagnosticar. Entonces, en esa línea, la pregunta para guiar la reflexión que van a tener ustedes, digamos, en esta semana de que vayan reflexionando sobre esto es, ¿qué es un fenómeno sociopolítico? Y por eso yo les hacía esos comentarios anteriores, ¿verdad? De ubicación y de cómo lo abordamos. Cómo identificarlo y cómo describirlo desde la praxis pastoral. Y ese es el trabajo que ustedes van a hacer más una reflexión sobre esta cuestión. Entonces, después tenemos unas temáticas que quiero que abordemos y sobre esto el diagnóstico, que es fenómenos sociopolíticos propiamente, características de los fenómenos, perspectivas de intervención y un ejemplo, el desempleo. Vamos a utilizar como ejemplo. Entonces, tenemos algunas explicaciones básicas y tenemos la explicación general, ¿sí? Que sería digamos, los fenómenos sociales se refieren a situaciones específicas de la realidad social, las cuales son susceptibles a ser observadas, analizadas, sintetizadas y explicadas desde diferentes perspectivas. La síntesis de los fenómenos lo podemos hacer de forma nada más en nuestra mente, lo podemos hacer escrito, lo podemos hacer de diferentes formas. La explicación propiamente social es de que los fenómenos sociales también son representaciones de los procesos de cambio que ocurren en la realidad social y que pueden ser provocados por factores externos o internos al propio fenómeno. Y por eso se conciben como problemáticas de estudio. Entonces ustedes van a buscar una problemática de estudio. En una oportunidad alguien me decía, pero cuando hablamos de problemas, como que lo vinculamos a algo negativo porque tenemos problemas, ¿verdad? Pero los problemas no tienen moral, por así decir. Un problema es, por ejemplo,
1 más 1, ¿cuánto es? Este es un problema matemático. La respuesta es 2. Y se resolvió el problema. ¿Sí? O sea, yo creo que muchas veces analizamos las cosas desde una perspectiva moral y no desde una perspectiva del significado que tienen. Y por eso cuando hablamos de problemáticas, no tengan miedo de utilizar este es un problema social o esta es una problemática social, este es un problema de estudio. ¿Por qué? Porque significa que es algo que está planteado que puede ser resuelto. Si no lo problematizamos, no lo resolvemos o no, por lo menos no lo podemos abordar de una forma apropiada. Explicación política. Por ser expresiones de la realidad de los seres humanos, los fenómenos, ¿no? Los fenómenos sociales generan la necesidad de reflexionarlos, explicarlos, fortalecerlos o cambiarlos. Esta actitud de reflexión-acción frente a los fenómenos los convierte en problemáticas políticas, ya que requieren de la movilización colectiva y de la elaboración de estrategias de incidencia. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando puramente de política, pero no en términos de corrientes teóricas marxistas o qué sé yo, sobre política, sino en cuestiones bastante prácticas, ¿verdad? Entonces, la tesis central del tema este es de que un fenómeno social se convierte en fenómeno sociopolítico cuando provoca una reacción individual o colectiva para enfrentarlo. Eso es lo que le da la dimensión política. Por ello, se constituye en un tema central de la praxis teológica, es decir, de la pastoral. Ahora, la diversidad de fenómenos, digamos, en cuanto a los fenómenos sociales, esto lo voy a hacer rápido porque fue lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, un fenómeno vinculado a la categoría de género. Sí, por ejemplo, el fenómeno podría ser el machismo en la comunidad tal, el sexismo en la iglesia tal, el patriarcado en el gobierno tal, el androcentrismo en las políticas institucionales tal o en la violencia en las familias tal. ¿Sí? Entonces, los fenómenos son esos, pero la categoría a través de la cual se va a abordar ese fenómeno es género, generacional. ¿Sí? Esa es otra categoría para abordar fenómenos que afectan a las generaciones. Sí, o sea, por ejemplo, discriminación de personas adultas mayores, el adultocentrismo, la violencia contra la niñez y la juventud, etcétera. Sí, es una categoría generacional aplicada a un fenómeno de, está implicado con personas de esas generaciones. Económico es, por ejemplo, la categoría es económica, ¿verdad? Y los problemas vinculados a esta categoría van a ser, por ejemplo, el desempleo, la explotación laboral, el empobrecimiento, vulnerabilidad y exclusión social, por ejemplo. Ecológico, ¿sí? O sea, la categoría es la ecología, ¿verdad? Entonces, esta va a estar vinculado a temas, por ejemplo, contaminación acuífera, explotación minera, uso de pesticidas químicos, qué sé yo, el fenómeno que escojamos, pero está vinculado a lo ecológico. Por eso era que les comentaba tener claro cuál es el fenómeno y desde qué categoría lo voy a trabajar. Y una de las características de los fenómenos es que siempre son hechos sociales. Un fenómeno es un hecho social. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El hecho social se refiere a los factores que provocan el fenómeno y que le permiten fortalecerse y mantenerse en el tiempo. Esos factores también se denominan causas y pueden ser de tipo objetivas y subjetivas, ¿eh? Entonces, siempre son visibles, son hechos sociales. Por eso no son cuestiones que nos imaginamos, sino son cosas que percibimos, vemos, que están sucediendo y que tienen causa, ¿no? Dice, es que no tienen trabajo, están desempleadas estas personas, por eso están ahí. El fenómeno es la manifestación que están haciendo, pero es por un problema económico. Esa es la categoría que está detrás. Y el desempleo es una de esas formas como puedo abordar ese fenómeno. Efectos que provoca el fenómeno. Un fenómeno no es neutral y por eso se constituye en una cuestión política, ya que siempre tendrá efectos en las personas individuales, en las comunidades locales o en la población de un país, una región o de todo el mundo. Generalmente los efectos pueden combinar elementos positivos y elementos negativos para las personas. Sí, porque hay fenómenos que al ocurrir posiblemente los efectos son positivos o pueden ser positivos para un grupo y negativos para otro.
En cuanto a las percepciones sobre el fenómeno, eh, esas varían de acuerdo a la ubicación sociopolítica que tenemos, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, estas percepciones conducen a actitudes éticas, las actitudes tienen que ver con la ética, o acciones políticas orientadas a resolver los conflictos que generan el fenómeno observado. Siempre tratamos de resolverlo, ya sea manteniendo el fenómeno, fortaleciéndolo, o evitando de que se siga desarrollando. Y entonces la conclusión en esto es de que la combinación de estas características es determinante para comprender de qué forma las personas e instituciones se enfrentan a un fenómeno social. Tensiones en la gestión. Aquí ya estamos en las perspectivas de intervención. Siempre van a haber tensiones en la gestión de propuestas. Por ejemplo, hay una perspectiva de intervención tradicional o institucional, la he puesto aquí, que es cuando hacemos un proyecto o queremos hacer un proyecto, pero la gestión del mismo debe encajar con las políticas institucionales, en este caso eclesiales, para generar un compromiso formal. Es decir, la iglesia solo lo hace si no atenta contra su doctrina o qué sé yo, ese tipo de cosas. Esa es una visión muy institucionalizada. La otra es la comunitaria o de base. La gestión del proyecto de incidencia social está determinado por el diagnóstico y políticas generadas por la comunidad o grupo de base que lo impulsa. Sí, entonces por eso es de base y comunitario y participativo. Integral, que es lo más complejo, es la gestión del proyecto, incluye los dos enfoques anteriores y además involucra a otros actores sociales que no están directamente vinculados al problema específico ese, pero que se interesan en el mismo o tienen experiencias particulares de trabajo sobre ese fenómeno. Entonces, la pregunta central sería, ¿bajo qué perspectiva o perspectivas se elaboran los proyectos pastorales orientados a enfrentar un fenómeno social en nuestra comunidad o contexto particular y cómo se gestionan? Eso sería bueno que lo reflexionaran en sus grupos, porque a partir de ahí ustedes pueden hacer una propuesta de intervención. No tiene que ser de esas tres, pero más o menos en sintonía. El ejemplo del desempleo que les había dicho. Tensión en la gestión de propuestas, porque también hay, aquí es donde se identifican eh, el hecho social, la situación objetiva, al observar el impacto de este fenómeno, el desempleo, en un país identificamos algunos factores evidentes, por ejemplo, cantidad de personas desempleadas, faltas de fuentes de trabajo e incipiente inversión internacional en el país, ¿sí? También podemos observar los efectos que provoca, tanto objetivos como subjetivos, y pueden ser multidimensionales, ya que afectan no solamente a las personas desempleadas, sino también a los grupos del sector privado que ofrecen empleos y a los grupos responsables de la política económica del país. Los afecta, puede ser negativa, positivamente, pero hay un efecto en estas personas o estos grupos. Y además, hay otros factores intervinientes, que estos sí son puramente subjetivos, ¿verdad? Y generalmente representados por las percepciones políticas, culturales y religiosas de las personas involucradas directamente en el fenómeno, aunque también se pueden incluir las percepciones de otros grupos sociales, por ejemplo, las que observan el fenómeno sin que les afecte directamente. Y es cuando se habla de la opinión pública, ¿verdad?, sobre un fenómeno. Entonces, todos los elementos anteriores están presentes en el ejemplo del desempleo. eh, en términos de intervención social o pastoral, los factores subjetivos son los que permiten que el hecho social que hace visible el fenómeno se pueda abordar desde diferentes perspectivas políticas para tratar de resolver los efectos negativos que produce. Si lo abordamos desde esa perspectiva de que hay que cambiarlo, ¿verdad? Y las perspectivas para abordarlos podría ser cuando ustedes van a hacer una propuesta, tienen que verlo y por eso les decía, en relación a los materiales o al producto que van a desarrollar, ¿desde qué perspectiva lo van a hacer? Desde la perspectiva de las personas desempleadas. La percepción, en este caso, en este ejemplo que tenemos, podría ser que es provocado, o sea, eso pensarían las personas desempleadas, que es provocado por la incapacidad del gobierno para solucionar su situación. Entonces, su solución sería organizarse y luchar
socialmente a través de manifestaciones para exigir políticas laborales justas. Esa podría ser una percepción, digamos, tomada así muy a la ligera, ¿verdad? La segunda podría ser la del sector estatal. Y esta percepción, eh, digamos, el sector privado, digamos, el Estado pensaría, el sector privado no está invirtiendo en nuevas fuentes de empleo. Por lo tanto, la solución desde el Estado podría ser elaborar nuevas leyes laborales sobre impuestos y contratación laboral para el sector privado, ¿no? Y desde el sector privado podría ser la percepción, hay inseguridad estatal para la inversión, impuestos altos, corrupción, negligencia. Eso es lo que percibe y por eso la solución sería reducir impuestos, reforzarle el sistema judicial y reducir las tasas de impuestos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se ha repetido eso de los impuestos, pero esa es la idea, lo van a ver, la percepción es desde su ubicación política dentro de la sociedad. Y otros actores, la percepción que pueden tener otros actores no involucrados directamente en el tema, por ejemplo, la iglesia, por poner un ejemplo, pero pueden ser otros grupos sociales organizados. Su percepción puede ser que lo que hay es falta de voluntad política para que dialoguen los actores implicados. Entonces la solución es ofrecerse como mediadores o mediadoras para una mesa de diálogo y reconciliación. Entonces, si se dan cuenta, en esto que acabamos de reflexionar, que fue de forma breve, tenemos que cuando abordamos un fenómeno social o lo queremos identificar, tenemos que darnos cuenta que desde qué perspectiva lo estamos abordando o lo queremos enfrentar. Desde lo popular, en este caso, desde las personas afectadas negativamente por ese fenómeno, o sea, directamente por ese fenómeno, desde la perspectiva del gobierno o en este caso si es de una iglesia, la perspectiva eclesial, desde la perspectiva de las personas, digamos, en este caso sería la junta administrativa de la iglesia, o sea, la perspectiva del sector privado, o desde la perspectiva religiosa. Y entonces es a partir de ahí que el proyecto que vamos a desarrollar va a cumplir una función, digamos, o va a ser coherente con lo que estamos buscando o no lo va a ser. Esa era nada más la idea que les quería plantear ahora para que vean que de eso se trata este curso. Identificar el fenómeno, desde qué perspectiva lo voy a abordar y qué es lo que voy a producir para tratar de resolverlo. ¿No es cierto? Es mi interpretación y mi propuesta de solución. Y eso lo van a hablar en los grupos y así van a poder hacer una propuesta, pienso yo, un poco más coherente con lo que realmente quisieran hacer, ¿verdad? Bueno, a veces no es de tanto que quisieran hacer, sino pueden aprovechar este curso para hacer algo que les interese, ¿verdad? Sí, porque yo creo que eso quisieran hacer, tal vez no lo quisieran hacer, pero me refiero, bueno, ya que tenemos este curso, puedo aprovechar para hacer esto y ver qué tal funciona. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, William. Bueno, no con respecto a lo que acaba de exponer, porque creo que es lo que vamos a desarrollar en el camino, ¿verdad? Y es una guía. La pregunta que tengo es cómo vamos a diseñar los grupos, cómo se van a formar. Eh, Esa es la que Sí, tengo. eso es precisamente lo que ustedes, la mayor parte de ustedes, no sé si todo el grupo, pero la mayoría ya se conoce, porque se supone que es un grupo que viene del seminario anterior. Entonces yo no quisiera hacer grupos nuevos si es que ya tenían, pero también quiero dejar la libertad de que puedan reorganizarse si es de que quieren reorganizarse. Entonces mi sugerencia es específicamente que a través del WhatsApp se pongan de acuerdo quiénes van a conformar los grupos, cómo quieren hacerlo, y yo voy a respetar la decisión que tomen de integración de los grupos. Lo que sí me gustaría es que fueran grupos equilibrados y que fueran solo 2 o 3 como máximo, ¿sí? Pero si tienen alguna otra propuesta también la pueden traer, pero yo quiero que sea algo que ustedes lo trabajen. Sí, ¿quién levantó la mano? José y después Gustavo. Bueno, una propuesta podría ser por países, digamos, digo yo. Somos tres en Costa Rica, dos en Guatemala, dos en Panamá. eh,
Bueno, no sé, Daniel y Gustavo, y no sé quién es Errol. Esa es una propuesta. Otra sería por Pero afinidades de las personas. ujú. Sí, buenas ideas, o sea, pero eso yo quiero que ustedes tengan la libertad de decidir cómo organizan los grupos, porque así es compromiso de ustedes y no sienten como una imposición mía, pero esas ideas son buenas. Gustavo y después William. Sí, yo preguntaba más bien por la persona que tú mencionas que va a ser de manera por tutoría, ¿no? Entonces, en ese caso, uno de los grupos decide acogerlo o tú le pides al grupo que lo acoja, ¿cómo va a ser? Sí, yo creo que para esta persona, como va a ver el video y a partir del video va a seguir las reflexiones en el WhatsApp, entonces no se pierde nada porque se va a integrar al grupo en el que se cree que se va a sentir mejor. Creo que eso no va a ser problema. De acuerdo. Claro, yo le voy a escribir, tienes que ver el video para comprender lo que están hablando en el WhatsApp e integrarte a un grupo. Yo le voy a escribir hoy mismo y entonces eso no va a ser problema. Y ustedes tienen que tener la apertura que si tienen un grupo de tres y él quiere integrarse en ese grupo, va a ser una persona más que no estuvo aquí, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso lo van a poder dilucidar bien en el WhatsApp. No creo que va a ser problema, especialmente que ya se conocen. William, Sí, profesor. Bueno, si pensamos en tres grupos, estamos hablando que serían básicamente cuatro, 8 y 3, 11. Son dos grupos de 4 y uno de 3. No, somos 10. ¿Cuántos somos? No, porque dice 10 u 10 como el 11 profesor. porque todavía falta una persona que también estuvo con ustedes, Sí. eh, En este caso, Michael Morgan, ¿sí? falta Michael también, sí, falta Michael. Este, en este caso vamos a tener posiblemente personas que están en diferentes países, en alguno de los grupos. Y como les Eso no, digo, no afecta, sí, yo creo que eso, yo no entiendo afecta. eso de los grupos que en algún momento puede ayudar, pero yo creo que también puede enriquecer si se mezclan, porque entonces también puede Claro, ser que hacen un trabajo sobre migración. ¿En qué país no hay problemas de migración? O por lo menos no se tiene una Sí, idea de sí. trabajar con migrantes, o sea, se trabaja de niñez, de... Yo creo que lo primero que tienen que ver es cuáles son los intereses de lo que quieren hacer para identificar un fenómeno que quieren trabajar, que eso es lo primero, y a partir de ese fenómeno distribuirse en grupos ustedes. Pero háganlo ustedes como Ok, ustedes se sientan mejor. Y para mí sería muy cansado que fueran 4 grupos, digamos, pero si es sí. necesario, los hacemos. O sea, para mí no es un problema de trabajo porque yo al final voy a hacer todo el producto final con la mejor calidad que Ujú. sea posible, entonces va a ser mucho trabajo para mí al final, por eso yo preferiría 3 grupos o 2, pero si no, pues así es. Además que entre más habremos en el grupo, es también más, se distribuye más equitativamente el trabajo, va a ser Exacto. menos carga académica, Cada ¿verdad? quien Por un hace... lado. Ujú. Sí. Lo otro en esto es eh, que, no, bueno, en el seminario anterior no hubieron grupos, fue todo trabajo Ujú, individual. ujú. Y los temas fueron completamente, posiblemente muy diversos, ¿verdad? Ujú. Entonces, no sé si el trabajo que vamos a hacer en esto tiene que estar vinculado con lo que hicimos en el seminario anterior Sí o y no no. necesariamente. Sí, y no, o Ok. sea, tiene que estar vinculado en el sentido que ustedes tienen que plantear o justificar, como les decía, por qué este fenómeno que escogieron se constituye en una propuesta donde la religión ejerce su dimensión política de la fe para intervenir. Eso es lo que tienen que poner. Entonces pueden poner Ok, algunos ok. argumentos. Ahí sería describir un pequeño marco teórico en ese sentido de justificación, no un Ajá. marco teórico de investigación que lleva toda Sí, esa bibliografía, sino un par de bibliografía, la más importante, pero porque eso es para que también lo tengan las personas a las que va, digamos, las personas con liderazgo o facilitadoras pueden leer, esto viene de aquí y con una bibliografía que también pueden consultar si la quieren, pero no es para que sea un trabajo académico en esa línea, sino un documento ok. práctico. Y Perfecto, después todavía gracias. les voy a decir algo, espero que no se me olvide, después de escuchar a Gustavo. sí, yo solamente quería proponer, si en el chat, ya que lo tenemos, entonces podemos proponer los temas. Yo quisiera trabajar este tema, entonces si alguien más tiene afinidad, entonces Sí, ahí vamos hablen de conformando los sus grupos, temas. ¿no? Sí, Exacto. ya. Exacto. Y entonces ahí negocien, porque yo sé, alguien puede decir, sí, a mí me interesaría este tema, pero también puedo hacer este, ¿verdad? Entonces me voy por este. Eso por un lado.
traten de distribuirlo y después lo que pueden hacer es tener un WhatsApp por grupo y uno en general para informarse de cosas generales, ¿verdad? Y si hacen grupos individuales, me ponen a mí ahí. Yo no voy a estar interactuando mucho en los grupos, pero sí le voy a dar seguimiento. Y si en algún momento necesitan que intervenga, me escriben directamente para que yo intervenga en el chat o algo, pero yo quiero que sea su espacio, pero también no me quiero sentir excluido, ¿me entienden? Entonces, hagamos eso. Eh, ¿Qué era lo que iba a comentar sobre algo que dijo William? Eh, sobre el producto. Ah, sí, sobre el producto final. Vean, no, más bien sobre lo colectivo. Ese es el trabajo en grupo, lo que van a hacer, pero después tienen que entregar un informe. Si se dieron cuenta en el sílabo, al final se entrega un informe, pero es solo colocar esto que estamos diciendo, haciendo. Bueno, la primera etapa fue esto, y esto es individual. Eso es solo para que, digamos, tener constancia de que hicieron algo, pero eso pueden ser unas 10 páginas, 12, depende de lo que traten. Copian la misma justificación que pusieron ahí, pero no van a poner toda la metodología, sino solo van a poner nos interesamos por este tema, explicar, ¿va? ¿Por qué? Y por qué es importante y todo, y utilizamos esta metodología porque es participativa, digamos, argumentarlo, después los objetivos son estos, y todo el proceso que hicimos fue, es un informe, y ese es el que va a hacer para completar la, digamos, porque siempre se trabaja colectiva e individualmente, ¿verdad? Entonces ese va a ser el trabajo individual, pero ese es como secundario, ¿verdad? Y si en algún momento vemos que no nos da tiempo, podemos ver de qué forma facilitamos esa área. No quitarlo porque tengo que presentarlo, va por cuestiones de la currícula de estudio, pero vemos cómo nos organizamos. Lo importante es el trabajo en grupo y el producto, ¿sí? ¿Estamos? Miren, pues estuvo bonito. Yo pensé que no me iba a dar tiempo a hacer la presentación, pero creo que quedó cabal. Entonces, van a tener el video para que lo puedan consultar por si se les olvida algo. Yo también lo voy a revisar por si tengo que integrar algo que no tenía al principio y por las reflexiones que hicimos salió. Pero tomen en cuenta esto y vamos a trabajar en los grupos. Yo lo único que les puedo decir es de que espero que este sea como un barco al que nos subimos y nos metemos a una aventura conjunta, ¿verdad? De sacar un material, porque va a ser un material que vamos a sacar conjuntamente. Y en todo lo que les pueda apoyar, me dicen si tienen problemas temáticos. Lo más importante es no traerlos así, porque así como hoy que hablé del método, tuve que improvisar, pero si me hablan antes, yo puedo traer algo para digamos, es que nosotros tenemos problemas con lo metodológico. ¿Será que el fin de semana nos puede ayudar en eso? Ok, entonces yo traigo algo aparte de lo que yo ya haya preparado. Estamos, cualquier duda me dicen, ahí sí, sea temática o sea metodológica. Con gusto me dicen y yo puedo facilitar algún enfoque teórico o algo, lo podemos trabajar como algo adicional al proceso. ¿Estamos? Perfecto, Profesor, ¿sí? la presentación nos la comparte en la plataforma. Sí, yo le voy a subir el video ahí a la plataforma con las lecturas que les ofrecí. Van a estar ahí para que las puedan descargar. Por eso yo no decidí no poner nada ahora. Ahora voy a ir subiendo. Nos reunimos y después me quedo subiendo video, material, porque no sé qué vamos a necesitar, porque eso depende Ok. de ustedes. Entonces yo voy a ir subiendo. Ahora les voy a subir eso del método, algunas lecturas, una lectura antigua de Clodovil y Leonardo Boff, una que sacamos con una producción de un libro que hicimos sobre teología práctica, de seguro ya lo tienen, pero se las voy a poner específicamente para eso, y un pequeño texto sobre cómo hacer un diagnóstico participativo junto con un artículo. Pero no es para que me entreguen ningún informe de eso, sino es solo para que lo tengan. Si lo quieren usar, bien, si no, no. Pero si tienen alguna duda sobre algo que está ahí, sí me pueden preguntar, eso es otra cosa. Eh, Eva y Carmen querían comentar algo y después Regina. Yo sí, con respecto a la siguiente clase, ¿no? Ahí nos puso va a ponernos una lectura, ¿no? Ahí dice Samitis Gamboa, ¿no? Y Tapella, son Sí, dos no, no, lecturas. esas lecturas no le pongan mucha atención, pues, las van a tener, pero esas no son lecturas pues, que les van a servir para tener, digamos, que hacer un informe de lectura. Por eso yo no les voy a poner ahora ni foro ni nada. Quiero que ustedes en su WhatsApp trabajen las lecturas que quieran leerlas, las leen, pero eso es para mejorar, digamos, lo que quieren hacer o para tener conocimiento de lo que están haciendo. Pero el curso no es para hacer lecturas y entregar informes. Eso no.
El trabajo es práctico y van a hacer eso práctico. Las lecturas son de apoyo para quienes las quieran consultar. Sí. ¿Alguien más había pedido? Creo que todavía, no sé si fue Regina o Claudia, no me recuerdo. Regina. Y es que justamente iba a preguntar lo mismo, si también nos iba a subir esas lecturas para que teníamos que hacer para la próxima semana o cómo lo íbamos a manejar. Sí, yo voy a estar subiendo la lectura. Las que están en el sílabo y las que ustedes me vayan solicitando ahí o que yo les recomiende, las voy a ir subiendo, pero yo no quería por eso abrir una unidad ahora, porque no quiero que vean lecturas y ay, qué tanto y todas esas lecturas. No vamos a leer en este curso vamos a hacer. Las lecturas es solo para quienes las quieran hacer y que les puede no solo servir para resolver dudas, sino también para traer dudas. ¿Sí? Sobre si este está bien aplicado así o si tiene una lectura ahí sobre cómo hacer una metodología participativa, cosas así, ¿verdad? Me pueden decir y yo voy subiendo esas lecturas. ¿Estamos? Perfecto. Entonces yo les agradezco por este tiempo. Creo que lo utilizamos muy productivamente y espero que tengamos, como les decía, una aventura práctica pastoral en este tiempo que vamos a estar compartiendo. Y les deseo muchas bendiciones en este fin de semana y que la pasen muy bien.